Bueno, es un verdadero gusto para la Biblioteca Nacional ser anfitriones de esta actividad coordinada con la Embajada de Italia en Uruguay y el Instituto Italiano de Cultura de Montevideo. Estamos recibiendo a dos historiadores del calibre de la doctora Ana Ribeiro y el doctor Gerardo Caetano. Es una actividad vinculada al Día del Patrimonio. Este año el homenaje es a José Enrique Rodó y es un gusto para nosotros, como decía, escuchar esta conferencia sobre Rodó e Italia, el aspecto italiano en la vida y en la obra de José Enrique Rodó. Es un gusto recibirlos y es un gusto coordinar esta actividad junto con los representantes de la colectividad italiana en el Uruguay. Muchas gracias. Es para mí un gran gusto y un verdadero honor estar aquí con ustedes en ocasión de esta conferencia sobre los días que Rodó pasó en Italia. Son días muy importantes y tener trazas que hoy vamos a comentar con dos grandes historiadores van a desarrollar importantes momentos de un humanista que ha dejado trazas muy importantes y útiles para entender cuántos son importantes los vínculos que hay entre Italia y Uruguay, dos países muy cercanos, cuya cultura tiene tanto en común, sobre todo en este momento en el cual nosotros como Embajada de Italia estamos intentando de poner en valor todo lo que se encuentra en Montevideo y que está vinculado con la cultura italiana. No sigo hablando porque no es escucharme lo que tendremos que hacer esta oportunidad, pero sobre todo escuchar los historiadores que nos van a acompañar. Les agradezco a todos y a la Biblioteca Nacional por habernos dado la posibilidad de encontrarnos en este tan bel sitio. Gracias. Buenos días a todos. Como recién llegada directora del Instituto Italiano de Cultura de Montevideo, les recuerdo que en ocasión del Día del Patrimonio, este año, la residencia de la Embajada de Italia estará abierta desde las 10 hasta las 16 horas con visitas guiadas y que también estará disponible una visita virtual del Instituto Italiano de Cultura desde las 10. Aprovecho también este momento para subrayar otra vez que el Instituto es el organismo natural para tejer y poner en luz los lazos culturales que existen entre nuestros países y por eso está listo a apoyar toda iniciativa que siga este camino. Muchas gracias por seguirnos. Les deseamos a todos un buen Día del Patrimonio. Bueno, les saludo a todos, saludo especialmente a la Embajada de Italia que ha promovido este encuentro en torno a la figura de Rodó, que es la figura señera para este Día del Patrimonio y que, como todos sabemos, nació en Montevideo, pero murió en el año 1917, en Palermo, naciendo en 1871, un hombre joven aún. Y sin embargo, para todos ese hombre de figura tan señorial y aparentemente de edad avanzada. Saludo esa iniciativa de la Embajada de Italia y saludo muy especialmente a la Biblioteca Nacional que nos ha cedido a Gerardo y a mí este precioso rincón docto y recoleto, en el cual charlaremos, querido amigo, claro que sí, de nuestras respectivas relecturas, porque todos leímos al Rodó alguna vez cuando fuimos chicos, ¿no? Era la obligación, la escuela allí estaba y las parábolas eran inseparables de la vida. Yo personalmente me concentré en el Rodó que va a Italia. Perfecto. Y te cuento. Perfecto. Y cualquier cosa me decís si leíste distinto. Estamos combinados. Estamos combinados. Como les decía, Rodó nace en 1871 en Montevideo y les pediría que nos detengamos un segundo en esas fechas, 1871-1917, porque cuando él muere en Italia, es un hombre que muere en medio de la guerra, a punto de finalizar, ve el casi final, ve episodios fundamentales,
la caída del zar de Rusia, el ingreso de Estados Unidos a una guerra en la cual se había negado a entrar hasta ese momento, cambiando su política exterior de manera radical y cambiando radicalmente el resultado de la guerra también con este cambio de fuerzas enfrentadas. Pero morir en medio de una guerra no era algo que le fuera ajeno a un Rodó que, claro, ustedes me dirán, sería muy niño, pero es un Rodó que nace en medio de la Revolución de las Lanzas, ¿no? Y que supongo que no fue testigo, pero fue contemporáneo de ese final que inauguraba en nuestro país nada menos que el ensayo político de la coparticipación en el año 72. O sea, dividamos el país en partes para ver si es cierto que puede haber una minoría y una mayoría que juntas gobiernen el país, y si salíamos de aquella rara ecuación del que ganaba se llevaba todo, que parecía solo engendrar una seguidilla de guerras civiles una tras otra. Entonces, nace bajo ese signo, ¿no? Y luego, a lo largo de su vida en Montevideo, y ese episodio final de visita, yo diría, gozosa, él disfrutó enormemente el paseo por esa Europa que siempre había añorado ver, porque la había leído ampliamente a todos sus autores, a todos sus pensadores, como el lector voraz que era, ¿no? Pero antes había vivido aquí esos 4 décadas de vida, y había visto nada más y nada menos que el final de la guerra, la Revolución de las Lanzas y esa paz concertada correspondiente. Luego ve el ascenso del militarismo. Ya es un jovencito que puede entender las cosas cuando el balazo de su teniente Ortiz en la cara de Máximo Santos, ¿no? Ve la Revolución del Quebracho, ve las 3 revoluciones de Saravia, la Chirinada del 96, la Revolución del 97, la Guerra Civil del 4. Cuando la paz se sella en la Guerra Civil del 4, hay una carta que él dirige a un amigo en la cual se queja amargamente del espectáculo de la paz. Y se queja amargamente porque dice los estruendos de los petardos que se tiran para festejar, ese carnaval del festejo, los balazos y los tiros al aire para festejar que se llevó al final, una murga que asesina a un candombe, la forma más brutal de exhibir la alegría. A él le parecía una cosa tristísima, porque decía, caramba, a duras penas están festejando que la barbarie ha cesado, pero no festejan otra cosa que en símbolos de barbarie también, ¿no? O sea, le parecía un espectáculo triste, no estaba convencido de las razones profundas de la paz. Había convivido toda su vida con la guerra y la condenaba, le parecía el más triste de los espectáculos humanos. Es casi una paradoja que viene a terminar muriendo en medio de una guerra también, y una guerra de ese porte impresionante. A ese mismo amigo, en otra carta de algunos días de diferencia, le dice: todo lo que he sido, todo lo que soy, todo lo que conseguí en la vida, lo hice mediante la lectura de los libros, de manera, como todos sabemos, libre y directa, porque fue un fantástico autodidacta, al cual la Universidad de la República le reconoció saberes inmensos, pero que no los había adquirido dentro de la universidad, sino que los había adquirido el contacto directo con los libros. Con esas 2 claves yo me acerqué a este libro, Los escritos europeos, para leer el final de Rodó, ya convertido en un cronista y en un corresponsal de lujo de la edición argentina de Caras y Caretas, ¿no? ¿Quién pudiera tener una pluma de esas para describir la realidad? Y el que describe la realidad es un hombre que abjura de la guerra, pero que las ha visto todas y que la ha visto siempre como el triste espectáculo de la miseria humana. Es un hombre de fe y es un hombre que todo lo interpreta a través de esto que está atrás de nosotros, que es el más adecuado de los escenarios, los libros, ¿no? Todo está mediado por la literatura en Rodó. Yo seleccioné algunas cosas que me llamaron la atención de este precioso libro que releí, porque, como te decía al principio, Gerardo, desde la escuela que no leía a Rodó.
Él comienza un día escribiendo en su diario, era minucioso, anotaba cada café con leche y cada mandarina, eran dos cosas muy abundantes en su dieta que se comía, y al final del día era capaz de anotar 3 cafés con leche, una mandarina, pasta con queso. Entonces anotaba absolutamente todo lo que había hecho, todo lo que había visto y todos los lugares a los que había visitado. Y hay un momento en que dice, impactado por la noticia que conmueve a toda Italia, ha muerto Lorenzo Stecchetti. Era un poeta italiano, ya un poco alejado de la fama que había tenido en otros momentos de su vida, y él dice, lo primero que pensé es, y estaba vivo todavía, o sea, ya era una persona muy añeja, y luego hace, para caras y caretas, una larga reseña de toda su obra, la que conoce al dedillo, analiza libro por libro, lo cual te da la estatura intelectual impresionante que ese Rodó tenía, y termina con un juicio muy adverso a Stecchetti. Y dice, este hombre tenía enorme sensualidad en lo que escribía, la exhibía, la ponderaba, y tenía una gran irreligiosidad. El drama es que no solamente era sensual e irreligioso, el drama es que era solo sensual e irreligioso. Y dice, cuando le reprocha las limitaciones a este poeta italiano, dice, le faltaron, y cuando uno lee lo que él le reprocha que le faltaba, dice, eso es lo que él quería, sin duda, y es también una clave para leerlo a Rodó. A mí todo el viaje por Italia me pareció un espejo, él va viendo distintos paisajes por toda Europa en realidad, pero el capítulo italiano es especialmente rico, quizás porque Italia es especialmente rica, culturalmente hablando. Me pareció que era alguien que miraba el país y describía cosas en las cuales no hacía sino describirse a sí mismo. Entonces él dice, este poeta que acaba de morir es como una rana hablando de su charco y no sale del charco. Le faltó un mundo ideal perdido, o en su defecto, si no lo hubiera tenido, un mundo maravilloso a conquistar. Dado que era italiano, podría haber tenido la ilusión de ver una Italia fuerte, pujante, unida y viva, y no lo tuvo. Apenas fue un elogiador de la sensualidad y un irreligioso bastante impudoroso. Me pareció, dije, ¿cómo le molesta la irreligiosidad? Sin duda es un hombre de fe. Lo ratifiqué en lecturas algunas páginas más adelante, y qué terrible cómo no perdona la falta de un horizonte de trascendencia. Las parábolas, todos los escritos de Rodó con que nos educaban a nosotros que ya tenemos más de 50 años, sin duda están repletos de ese afán de trascendencia, ese buscarle un sentido más profundo a la vida, que creo que es el sino, sin G en el medio, el sino de Rodó. Pero confieso que lo que más me impresionó de la Italia que él retrata es el equilibrio entre lo cultural y la tragedia. Porque yo dije, 1917, Italia, bueno, tiene que haber allí una inmensidad de tragedia. Sin embargo, él elogia que precisamente no la haya. Él dice, este pueblo es tan vital y tan alegre que si no fuera por la luz que falta en las noches, porque son ciudades verdaderamente oscuras por la situación de guerra que se está viviendo, yo diría que aquí no hay ambiente de guerra. Hay muchachas rozagantes, hay paseos en bicicleta, hay alegría, hay sol, hay risas. Y él elogia ese espíritu italiano. Y cuando lo elogia, hace tú ves en ese diario minucioso en el que dice, hoy visité tal cosa, tal otra, y no había día que no fuera 3 o 4 lugares distintos, salvo al final del libro, en donde ya está tan enfermo que solo anota en el diario las cosas que lo aquejan, los dolores que lo aquejan, y los describe de la misma manera minuciosa y detallada. Así que él un día visitaba un edificio imponente, otro día entraba a un viejo teatro, otro día pedía ir a Pompeya, todo lo deslumbraba. Era el hombre que había leído y había aprendido de la cultura italiana y que hacía ese juego de espejos entre la realidad y lo que él tenía en la cabeza todo el tiempo. Es una lectura deliciosa que hace de Italia y de la cultura italiana, porque ve
el apogeo del Imperio Romano, porque ve las raíces griegas, porque ve los rasgos de positivismo donde lo hay, porque ve el clasicismo, ve el parnasianismo. Él viene de una mezcla de parnasianismo y desafío de la realidad. Él es un latinoamericano que siente que la cuna de Latinoamérica es la cultura greco-romana, pero que sabe que la realidad americana es suficientemente compleja como para demandar un grado de creatividad y de interpretación de lo real y de esa locura que América Latina siempre tuvo dentro de sí, ese realismo mágico bordeante de la tragedia, cuando no del asombro y de la alegría y todo a la vez. Entonces él le pide todo el tiempo a esa matriz greco-romana que le responda para interpretar la realidad y sobre todo para encauzar la realidad de América Latina y llevarla a resultados fructíferos, a resultados victoriosos. Él reclama un destino distinto de América Latina y una América Latina dueña de su destino. Y no me estoy refiriendo acá a lo que probablemente sea lo más conocido de Rodó, que es su espíritu norteamericano de utilitarismo, de trabajo, de persecución de bienes materiales. No es solamente ese rechazo a la nordomanía, como él lo llamaba, es mucho más que eso. Es América no solamente no tiene que ser así, tiene que ser un así distinto y lo tiene que forjar desde estas raíces greco-latinas. Entonces, en ese juego de realidad y libros, él hace el elogio de la alegría y dice, la tragedia, y acá de vuelta, la tragedia está siempre mediada. Él no ve el corazón brutal de la guerra. Él va por los lugares que va un turista. Él visita la Italia que todavía tiene cosas bellas y en pie para mostrar. Y cuando la tragedia de la guerra le llega, o le llega mediada por un libro, como vamos a ver enseguida, o le llega mediada por los relatos orales que recorren los cafés, los restaurantes, los hoteles en donde para comer o a descansar. Y él dice, lo que hacen es todo el tiempo un elogio de lo épico, pero son personajes menores los que dan la talla de lo épico. No importa el grado que tenga el oficial del cual se narra algo, sino que hoy supe que un oficial que perdió el brazo lo querían atender y llevar en camilla y él se negó a ser asistido hasta que no terminara la batalla y aún sin poder disparar porque ya había sido mutilado, no hacía sino un ejercicio de arenga de sus compañeros y les gritaba y los empujaba a seguir en la lucha. Otro día cuenta, me enteré de un cabo que habiendo perdido las dos piernas y mientras esperaba que pasada la bombarda feroz que lo había mutilado, llegara a la camilla, en vez de quejarse, se tapaba la boca porque el dolor era horrible, para no quejarse y no entristecer o tirar el ánimo abajo de los que aún estaban peleando. De pronto relata una historia más tierna y dice, en el frente austríaco hay una mujer que trata de huir con sus dos pequeños hijos y se equivoca en la forma de salir de su pueblo y queda de tal manera que queda en el medio de los dos ejércitos que avanzan. Ella es italiana y cuando se da cuenta no sabe para dónde correr. Y austríacos de un lado, italianos del otro, los italianos que la reconocen como una compatriota, ordenan un alto el fuego, aún sabiendo que estos no van a parar de disparar y que por lo tanto van a tener más bajas. Y entonces corre un Bersaglieri, corre otro, y entre los dos la abrazan, la traen, rescatan a la mujer y los niños. Eso corría en las fondas, eso corría en el hall del hotel, y él lo cuenta siempre en clave de elogio al pueblo italiano, del cual dice, es esta raza, utiliza la palabra hoy, desterrada de todo buen libro de historia o de sociología, esta raza, dice, es fina y sutil. Uno acostumbrado a la gestualidad italiana dice sutil. ¿Y dónde veía él la sutileza? Dice, han dejado en las trincheras algunos sombreros y algunos cigarros encendidos y les han hecho gastar en vano un montón de municiones a los austríacos. Y lo festeja, ¿no? Entonces, todas esas eran cosas de repercusión oral que a él le llegaban, pero la guerra de cerca no la ve. Él dice, hay sangre, hay madres que lloran, hay mujeres enlutadas, sé que la sangre está cerca,
pero lo más cerca que está del espectáculo dantesco de la guerra es mediante un libro. Para él, el libro era la mediación con la realidad siempre, o era la caja que contenía, magnífica en su complejidad, a la realidad. Y cuando llega el libro, no es un libro, es, no sé si lo recordás Gerardo, porque salió en Caras y Caretas y fue de las crónicas más impresionantes que Rodó escribió, a mi gusto. Hay un soldado, un oficial austríaco, al que capturan prisionero los italianos y está sin razón, desvaría, está en un estado de shock producto de la guerra, ¿no? Y cuando lo capturan viene con él un pequeño diario. Y en ese diario él se detiene largamente. Es un diario desgarrador. Y de una vigencia, todo lo que a él le llama la atención, todo lo que reproduce, todo lo que hace que el Río de la Plata se entere, porque ¿cómo se iban a enterar si no de estas cosas de la guerra? No había forma. Es además el tipo de relato que no llega a ser édito, estaba inédito. Lo que pasa es que cuando llega una élite intelectual italiana lo recibe el diario, lo traduce y a él se lo hacen leer en una visita a un escultor italiano cuyo nombre no quiero falsearles, así que se los voy a decir muy bien, Biltolfi. Antes había visitado a Zanelli, así que vio el monumento a Artigas mucho antes de que lo vieran en Montevideo en 1924. Él lo vio en proceso de creación. Este oficial austríaco escribe de una manera tan filosa, tan cruel. Miren esto, 21 de julio. Me parece que me he portado como un héroe frente al enemigo, porque hoy recibiré una medalla por mi valor. Me vino a decir eso el mayor del regimiento, y qué mal le olía la boca, mientras me decía todo esto. En realidad yo no tengo valor alguno, y esto prueba que él, además de mal aliento, es un asno. Porque una cosa es tener valor y otra cosa es no tener miedo. Yo lo que no tengo es miedo. Y desprovisto de miedo, siente que se acerca a la locura. Y el 25 de julio dice, hora trágica. El cansancio me había rendido al sueño. Me desperté de súbito y no por el estampido del cañón. Me desperté porque sentía resbalar por las mejillas una sustancia blanda, caliente, que me rozaba los labios. Ay, Dios mío, eran los sesos de un pobre cabo que yacía a corto trecho de mí con la cabeza hecha pedazos. Esa sensación gustativa, táctil, sonora, de desesperación, no lo abandona nunca más. Cuando lo hacen prisionero, ya ha perdido la razón. Pero la descripción de la guerra que hace este hombre es probablemente lo más cerca que estuvo Rodó del desastre de la guerra en Europa. Él había visto los desastres de nuestras guerras civiles y había señalado, allá son más tristes los resultados que acá, porque aquí los italianos todavía tienen este espíritu de fuerza, de pujanza y de alegría. Y los detalles que da son escabrosos. No hay nada que pueda dar idea del hedor de los montones de cadáveres. Uno abre la boca para llevar a ella un bocado y lo único que paladea es el aliento hediondo de la muerte. El negro hígado de alguien hierve de gusanos al lado mío. Las moscas vuelan del hígado a la cara de todos nosotros. Las noches son terribles. Quiero estar muerto. Prefiero estar muerto a estar en medio de estos pingajos de carne, torsos semideshechos, lodazales de sangre, sesos fuera de su cráneo. ¿Cuánto daría yo por traer aquí una madre que tenga un hijo en la guerra? Si las madres vieran esto, yo digo que al cabo de una semana no quedaría en ninguna parte del mundo rey, emperador ni general alguno. Pero las infelices, en cambio, se imaginan allá en su casa que los heridos son cuidadosamente puestos en cura y que a los muertos se les entierra con un crucifijo entre las manos. Vivir en este horror y en esta podredumbre. Y luego, aquel sabor de los sesos del cabo en mis labios. Dios mío, cuando recuerdo esto, me parece enloquecer. Si el Río de la Plata tuvo un adelanto, una imagen tenebrosa de esa guerra que Rodó tenía que cubrir como corresponsal, es sin duda esta pieza venida de forma directa de la tragedia en forma de diario personal y diario íntimo de alguien, ¿no? A mí me impactó vivamente, me pareció que era además alguien que se atrevía
se atrevía a burlarse de las mismas condecoraciones que le ponían y que desarmaba todo nacionalismo y todo discurso nacionalista que, como bien sabemos los historiadores, son los discursos de arenga que hay por encima como un drapeado de las razones geopolíticas de los pueblos, que rara vez es lo que le dicen al soldado que tiene que ir a ofrecer su vida, ¿no? Así que nuestras páginas de historia generalmente están henchidas de ese desgarramiento entre la teoría y la realidad, y él lo supo ver. La forma indirecta, cuasi directa, en la que él ve un efecto de la guerra es mucho más suave que esto. Y es un buen ejemplo de la reflexión constante de Rodó, del pensador, de ese hombre de ideas que está todo tiempo detrás del que toma el café con leche, come la tangerina o visita un palacio veneciano. Él ve en una estación de tren a una señora anciana con el cabello blanco despidiendo a una jovencita. Él dice de a ratos niña y de a ratos jovencita, dice puede ser que haya perdido al novio, puede ser que haya perdido al padre, enteramente vestida de negro. Y escucha desde la ventanilla del tren que la anciana le dice, en forma de consuelo a la jovencita, le dice, ve en paz, que falta poco para la Nochebuena, y la Nochebuena nos traerá paz. Escucha eso y ve esa escena de duelo familiar, de mujeres que lloran a los muertos del campo de batalla, y la reflexión es verdaderamente una síntesis del pensamiento de Rodó y un afloramiento neto del hombre de fe. Porque él dice, ¿quién le dijo que va a venir la paz? El que anunció la paz hace 1917 años, es el año de su muerte, dice, ese, el que inicia el calendario, obviamente se está refiriendo a Jesús, ese anunció una buena nueva, ese anunció la caridad, anunció el perdón y anunció la gracia, ¿no? Es no solamente los hombres que se perdonan entre sí, sino que la gracia es el concepto ecuménico de Dios perdona los pecados. Sin embargo, dice, la negra figura de Caín recorre toda la historia humana. Ella cree que habrá paz, quizás la haya, ojalá la haya, pero aún esa paz será seguida luego de otra guerra incruenta y luego vendrá la paz. Es la noria de la vida. ¿En dónde? Cada generación termina amarga, descreída, sabiendo que los bienes materiales de la vida para nada sirven. Y luego viene una nueva, y todas las nuevas, indefectiblemente, no escuchan lo que les dicen las generaciones viejas, y tienen fe, tienen alegría, tienen pujanza, y confunden la alegría con la conquista de los bienes terrenales. Y la vida es eso, dice él, estamos llamados a. Así que al fin y al cabo la señora era sabia, le decía que esperara la paz, porque la paz iba a venir y le transmitía esperanza. Me pareció un retrato magnífico de ese señor que tomaba café con leche compulsivamente y que no cejaba de pensar en clave de interpretación constante del mundo mediado por los libros que le habían dado sabiduría y le habían dado el sitial que alcanzó en la vida. Y me pareció además el preámbulo a un final muy triste, porque hacia el final abundan los cafés con leche y los dolores físicos y hace una descripción constante de todos y cada uno de ellos, ¿no? E insiste en senestesia. Y te juro, Gerardo, que tuve que levantarme e ir al diccionario. Pero exactamente qué era senestesia. Y es la capacidad de percibir los órganos de uno mismo sin que medie ni vista, ni olfato, ni oído, ni nada. Solo lo sentís. Obviamente si lo sentís es porque te está doliendo o molestando. Entonces, todos los días anotaba café con leche, senestesia, café con leche, senestesia. A veces sumaba frío, malestar, fiebre, hemorroides. Todo un decaecimiento físico que, bueno, termina con un silencio sonoro 3 o 4 días antes de morir, en que se ve que esos malestares
no le permitieron siquiera escribir su minucioso diario. No llegó a ver el final de la guerra, pero después de releer este precioso libro publicado en Clásicos Uruguayos con el número 205, yo pensaba, bueno, aunque no vio la fiesta, tampoco hubiera estado muy pujante en esa fiesta, porque él sabía que después de esa paz vendría la noria eterna de la condición humana, repetir Caín y Abel eternamente, ¿no? Y siempre estar buscando a Dios y acudir a la gracia, a esa capacidad de Dios para perdonar. Un hombre de fe, que te lo dejo aquí ya muerto, y sé que vos lo revivís porque vas a hablar de política, ¿no? Y ahí estuvo más vivo que en ninguna otra cosa. Bueno, formidable lectura, Anita. No, el mérito es del libro. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Italiano de Cultura, a la Embajada. Siempre las invitaciones del Instituto Italiano son particulares porque nos remueven raíces, nos remueven ideas, nos remueven mucho de lo que somos, no solamente de lo que fuimos, de lo que somos. Y bien, yo debo confesar que, igual que decía Ana, la figura de Rodó la conozco desde la infancia, desde la escuela. He leído los libros de Rodó que había leído mi padre, que a su vez los heredaba de su padre, de mi abuelo. Y siempre he sentido por Rodó una sensación muy especial. Es difícil definirla. Lo que más se acerca es compasión. Pero coincido con esa perspectiva de que para entender a Rodó hay que explorar la fe, porque esa compasión tiene que ver con esa idea radical de la compasión, de padecer con el otro. Muchas veces Rodó nos traslada a sus viajes, a este último viaje, terrible, sin duda, pero también a sus viajes que fundamentalmente fueron espirituales, fueron viajes de ideas. Obviamente que es un Virgilio maravilloso para mostrarnos el mundo clásico, su mundo, y también el mundo de ese siglo XIX, que bueno, en el que había nacido y del que emergería sus principales convicciones. Yo voy a tratar de trabajar a Rodó y la política. Y en verdad tengo que empezar señalando que la política no fue el centro de la vida de Rodó. A pesar de que vivió la política con mucha intensidad. Vamos a ver que esa visión de un Rodó distante, de un Rodó siempre ecuánime, de un Rodó como siempre pasando, no es la que vemos en su involucramiento, en su compromiso político. Por supuesto que si uno habla de política en el Uruguay, hay también en Rodó, hay fragmentos de Italia. Tiene que ver con ese mundo grecorromano, que los políticos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como Rodó, lo conocían muy bien. Sus metáforas eran metáforas clásicas. En el Parlamento, la comparación con hoy no hay que hacerla, nunca hay que hacerla, pero cuando uno ve esos debates parlamentarios en donde las metáforas eran las metáforas grecorromanas y que se intercambiaban a partir de la certeza de que esas metáforas eran conocidas. Rodó, por otra parte, era un colorado, y vamos a ver que era un colorado mucho más
emotivo de lo que hemos supuesto. Yo voy a traer algunos documentos que ha recogido, documentos inéditos que ha recogido de varias de sus cartas Wilfredo Penco, en un libro casi incunable, de edición propia, que se llama Rodó, el mirador de guerras, en donde se combina una mirada sobre la guerra del 4, sorprendente, sorprendente en su emocionalidad, en su involucramiento pasional, que nos devuelve un Rodó, bueno, un Rodó distinto al que estábamos y al que estamos acostumbrados a leer, y también el mirador de la Primera Guerra Mundial, que él vio venir y luego vio sobre los hechos. Rodó, que era un colorado, bueno, los 20 de septiembre generalmente era orador. Los 20 de septiembre en el Uruguay fue fecha nacional, por ley de octubre de 1919, entre otros muchos feriados de origen extranjero, está el 20 de septiembre. El 20 de septiembre, que era el Día de Italia, el Día del Libre Pensamiento o el Día de la Masonería. Un día en el que algunos masones, por lo menos, hacían su Corpus Christi por 18 y se mostraban. Rodó varias veces habló los 20 de septiembre, porque don Giuseppe Garibaldi es una figura controvertida, en el caso del Uruguay, es una figura de la política uruguaya. Cuando un extranjero, y particularmente un italiano, llegaba a Montevideo o algún baluarte colorado, de los pocos que había entonces en el interior, bueno, no dejaba de sorprenderse que en las paredes estaba la imagen de Garibaldi. Y también se sorprendían cuando en la convención del Royal, en donde se reunía la convención del Partido Colorado, mucho más que entonar el himno nacional, se entonaba la Marsellesa y en los momentos de mayor euforia el himno a Garibaldi. Los 20 de septiembre Rodó habló varias veces y siempre refería a Garibaldi como el más comprometido y genial de los héroes populares, como la simbolización de la militancia por la libertad y como, y estoy citando textualmente palabras de él, y como el compañero perfecto de las empresas generosas. En aquel momento, verlo así a Garibaldi era realmente muy colorado, muy colorado. Un blanco no lo podía ver así. No lo podía ver así porque Garibaldi en la Guerra Grande había estado en Montevideo, en el Montevideo de la Defensa, y había defendido con la Legión Italiana al Montevideo Colorado. Y en Salto. Y en Salto también, por supuesto. Otro baluarte colorado en aquel momento. Y sin embargo, Rodó, a pesar de su afrancesamiento, que era notorio, él cuando hablaba, mis dioses son Renan, Guyot, Taine, son los dioses de esa cultura afrancesada. Bien, el destino, vaya a saber qué, lo hizo morir un 1 de mayo de 1917 en Palermo, muy solo, muy solo. Él había sido, antes que nada, un intelectual, un hombre de ideas, un hombre de libros. Había viajado mucho a través de los libros, no de manera directa, y ese viaje tan esperado, tan soñado por Rodó, bueno, fue interrumpido por la muerte. Una muerte que lo sorprende a los 46 años. Su vínculo con la política es un vínculo temprano, apasionado, pero no es central en su vida. Por eso muchas veces se lo ha sobreinterpretado a ese Rodó político.
Y se lo ha visto, por ejemplo, a mi juicio con error, pero se lo ha visto como una suerte de ideólogo del liberalismo conservador. Vamos a discutir después, yo creo que no es eso, no es eso, y que Rodó escapaba mucho a los encasillamientos, como todo hombre complejo, pero si algo era, fundamentalmente, era liberal a secas. Y él mismo va a rechazar el mote de conservador, y lo va a rechazar de una manera muy sabia, como vamos a ver. Sin embargo, de alguna manera su controversia dura con Valle y Ordóñez llevó a que Rodó quedara allí como un dirigente político que nunca fue, como un colorado antiballista, que fue, pero no como el centro de su vida, y como alguien que fundaba una corriente política, cosa que no hizo ni nunca pensó hacer. Él había entrado en aquel Partido Colorado de finales del siglo XIX, que era un Partido Colorado en donde algo moría, muy claramente, moría el colectivismo, ya moría, los resabios del santismo, aun cuando todavía había militares colorados, el ejército era colorado, era un ejército de divisa, que se estaban reciclando en otra lógica. Valle y Ordóñez tendría como ministro de Guerra y Marina, al mismo ministro Vázquez que había tenido Latorre. O sea que, si bien había un reciclaje de eso, el Partido Colorado del 900 es un partido que vivía una verdadera efervescencia. Tal vez sin saberlo, ahí se estaba disputando una hegemonía de mucho tiempo. Un partido que perfilaría sus aristas para las décadas. Y allí estaba Rodó, pero no estaba solamente él. Había muchos jóvenes que de alguna manera disputaban torneos de oratoria, fundaban clubes, el Club Libertad, el Club Vida Nueva, que había fundado Rodó, que realizaban manifestaciones, un Partido Colorado en donde los expresidentes no configuraban liderazgos viables. Estaba Julio Herrera, estaba Máximo Tajes, pero ninguno de los dos tenía futuro político, y Cuestas, que tendría esa lógica de transición, moriría muy rápidamente y en medio de un desprestigio. Es decir, había como una especie de Partido Colorado, que era el partido de cuna de oro, el partido del Estado, el partido del gobierno, pero no había herederos. Entonces había una disputa muy intensa, sumamente intensa. En ese partido de debates, de discursos, de torneos de oratoria, estaba Rodó. Y lo primero que hay que decir es que Rodó era un colorado pasional. Aun cuando la política no era su centro, vivió la guerra civil, sobre todo la guerra del 4, la vivió con una intensidad que sorprende, realmente que sorprende. Wilfredo Penco, en el libro del que hablaba, Rodó, Mirador de Guerras, incorpora un fragmento largamente inédito de dos cartas que le enviara a su amigo Juan Francisco Piquet en 1904, en septiembre de 1904, en el momento en que muere, en que cae Saravia, y la verdad que el relato de Rodó no deja de sorprender, porque aparece un Rodó realmente muy distinto. Y voy a leer esa parte largamente inédita de su carta, que nos ha recobrado Wilfredo Penco. A pesar del silencio que él había acordado con Piquet de no hablar de política, a pesar del silencio que hemos convenido en materia política, no resisto a la tentación de comunicarle, por si usted no lo sabe, la grata nueva de que el gaucho Saravia ha sido baleado en la batalla de Massoyer y está muy mal herido, si es que ya no ha muerto. Su desaparición significará la ruina definitiva de esta revolución criminal y quizás la paz por muchos años. Se espera de un momento a otro recibir la noticia
del completo desastre de los revolucionarios. Es un Rodó sorprendente, cuesta reconocer a Rodó. Y luego, en la carta siguiente, fechada nada menos que el 13 de septiembre, Saravia muere el 10, ya confirmados los hechos, la muerte de Saravia, Rodó escribe: la gran noticia del día es la muerte, definitivamente confirmada, del caudillo Saravia, volteado por un certero balazo en los riñones en la batalla de Massoyer. No hay quien no reconozca que la revolución está deshecha. El balazo que hirió a Saravia la hirió también de muerte a la revolución. Con Saravia muerto, no solo la revolución, sino también el caudillaje, ese vergonzoso salto atávico a nuestras épocas de barbarie. Dentro de pocas horas recibirá la noticia de que la paz es un hecho. Que ella dure y sea reparadora y proficua, proscriptos para siempre los resabios malditos del caciquismo montonero. Es realmente sorprendente. Si a uno le muestran esta carta, diría que no es de Rodó. Y por algo permaneció tanto tiempo inédita. Y es realmente todo un descubrimiento su publicación. Sin embargo, como en toda persona compleja, nos incorpora, las variantes de un personaje, las variantes de una figura, cosas que no sospechábamos y que cuando uno traspasa la superficie con la que una figura histórica queda, se encuentra con situaciones peculiares. Rodó decía lo que un colorado Promedio. común decía en el 900. El Partido Colorado se autopercibía como el partido de la civilización y veía a la guerra civil, a las revoluciones blancas como la barbarie. Era el viejo litigio del siglo XIX. Y el Partido Colorado en ese sentido era un partido, con una vocación civilizatoria, que es como decir, con una vocación de negación del otro, porque si al otro lo ves como la barbarie, es difícil incorporar al otro como alguien con el que pactar. Y sin embargo, el país que se construiría en las primeras 3 décadas del siglo sería un país, por lo menos en lo político institucional, de acuerdos, por suerte. Por suerte, esta visión del coloradismo no prosperó. Rodó la tenía. Y sin embargo, Rodó, en la vida política, es como que construiría muchos soportes justamente de ese otro resultado, de la inevitabilidad del acuerdo, ¿no? De la necesidad de conversar con el diferente, de la pluralidad no solamente consentida, sino celebrada de las opiniones distintas. Es lo que había proyectado en aquel famoso debate de 1906 con Pedro Díaz, el presidente del Centro Liberal, cuando, se estaba discutiendo el retiro de los crucifijos de los hospitales públicos. Y allí Rodó, que no era reconocidamente un católico, no lo era, y que sin duda podía tener una dimensión de fe muy, muy compleja y entreverada con esa búsqueda de trascendencia, pero para nada vinculada con la profesión pública de la fe, Rodó defiende una visión contraria a esa visión de la laicidad como exigiendo el retiro de una imagen particular de una religión en un hospital público. Confrontaba esa idea que ya venía de antes, pero que con el vallismo se consolidaría, de que para entender la laicidad el espacio público no debe tener signos de particularidad religiosa. Y Rodó lo debate. O sea que esa visión civilizatoria, colorada, celebrando la derrota de Saravia, después en otro plano de ideas, no se da. Él
debate sobre qué significa ser liberal frente a ese problema y plantea el peligro de que luchando por el liberalismo se termine en el jacobinismo. Él fue, tal vez sin quererlo y sin saberlo, el que inauguró el mote más exitoso del 900 sobre el vallismo, que era el jacobinismo uruguayo. Esa idea del vallismo en su afán reformista, en su afán de reforma social, económica, política, moral, en su visión antirreligiosa, muchas veces, la idea de un jacobinismo. Y Rodó, ese Rodó colorado, pasional, sin embargo, se planta frente a esa propuesta que los colorados celebraban como la expresión de un liberalismo duro y planteaba, ojo con el jacobinismo. Allí estaba anunciando algo que afirmaría un poco su lugar en la política, que es su distanciamiento de Valle y Ordóñez. Pero sería un distanciamiento mucho más complejo del que se ha visto. Rodó votó a Valle las 2 veces que Valle salió presidente de la República. Ustedes recuerdan que en la vigencia de la Constitución de 1830, el presidente no era electo de manera directa por el pueblo, sino que era electo en segunda instancia por los integrantes de la Asamblea General, representantes y senadores. Bien, en las 2 oportunidades Rodó estuvo en la Asamblea General y en las 2 oportunidades, por más que marcaba distancias con Valle, terminaría votando a Valle. Votó a Valle en 1903, aun cuando su candidato en esa troika era Juan Carlos Blanco, pero terminó de alguna manera cumpliendo con el acuerdo colorado que era votar a Valle. Y en 1911 fue algo más. Después de esta discusión, Ricardo J. Areco, que era, bueno, nada menos, el gran maestre de la masonería en 1910, era un dirigente colorado de 33 y sería una figura política muy importante en el momento en que Ricardo J. Areco construye un periódico para defender la candidatura de Valle y Ordóñez para repetir la presidencia, un diario que se llamaba El País. ¿A quién llama? ¿A quién llama para prestigiar ese diario, que es un diario que va a bregar por la candidatura, la renovada candidatura de Valle hacia 1911? A Rodó. Y Rodó acepta. Y en el primer número, Rodó justifica, bueno, su adhesión a la candidatura de Valle, que era una candidatura, por decirlo menos, muy controvertida. Muchos decían que era la candidatura de la guerra. Muchos hablaban, bueno, y habría una intentona revolucionaria, el Partido Nacional se abstiene en 1910, y Rodó, sin embargo, acompaña esa propuesta de candidatura, y no es que no hubieran otros candidatos que estuvieran allí bregando. Algunos de ellos incluso terminaría siendo muy cercano a Rodó, como Bacchini y otras figuras. Lo cual nos habla de un Colorado liberal que ya ha empezado a discutir con el vallismo, pero que acepta inicialmente, bueno, un liderazgo político de una figura tan fuerte como Valle y Ordóñez, que emerge ya no solo como el líder del partido, sino como una figura, bueno, con un ímpetu muy especial. Sin embargo, al convertirse en presidente por segunda vez en 1911, allí comenzaría el distanciamiento final, que fue un distanciamiento durísimo y que terminó incluso en lo personal. Terminó teniendo dimensiones personales. Allí las primeras señales duras son de 1912 y devienen personales. Valle tacha a Rodó en el marco de la invitación que se le había hecho para que liderara la delegación uruguaya, nada menos que en el centenario de las Cortes de Cádiz. En España lo estaban esperando a Rodó, y Rodó lo tacha, y en su lugar va quien era el ministro del Interior de Valle y Ordóñez, un joven llamado Pedro Manini Ríos, que también era cercano a Rodó, y que por entonces era un vallista, en el que Valle y Ordóñez incluso pensaba eventualmente como su delfín.
Manini iría a las Cortes de Cádiz en lugar de Rodó. Allí ya empezó el distanciamiento personal. Y ese distanciamiento personal generó hechos, bueno, muy duros. Hacia fines de 1912, la hija de Valle y Ordóñez, Ana Amalia, bueno, se enferma de tuberculosis. Valle quería renunciar a la presidencia de la República. Una cosa increíble, era la luz de sus ojos. Para tratar de salvarlo, bueno, se ve obligado a llamar a un médico blanco como Morelli, que lo ayuda en forma plena, la lleva a Ana Amalia a Arasatí, y allí tiene que ir desde Montevideo a Arasatí en un buque, poniendo él el combustible. Y sin embargo, Rodó entra allí en el Parlamento en una guerra durísima, juntando firmas para hacerle el juicio político a Valle y Ordóñez, con un enemigo acérrimo de Valle, que era Luis Melián Finor. Para Valle, que vería a su hija morir el 24 de enero de 1913, el día más trágico de su vida, esa confrontación personal de Rodó terminó de marcar los tantos y distanciarlo absolutamente de Valle. Estar distanciado de Valle en aquel momento dentro del Partido Colorado era complicado, era complicado. Rodó va a estar en las huestes anticolegialistas, pero no se va a unir de inmediato, por lo menos, con quien va a liderar esa fractura dentro del vallismo que ha hegemonizado el Partido Colorado, que es Pedro Manini Ríos. No se va a integrar, por lo menos en 1913, al riverismo, al Partido Colorado General Fructuoso Rivera. Rodó incluso bregaba por la conformación de una coalición para enfrentar al vallismo, una coalición en donde, digamos, los colorados anticolegialistas votaran con los nacionalistas contra Valle. Y eso Manini en aquel momento no lo acepta, no lo acepta. Y allí, bueno, allí se separan las dos circunstancias. Y, bueno, la prensa vallista arremete muchas veces contra Rodó, y Rodó marca un distanciamiento absoluto, que no solamente se traduce en el anticolegialismo, sino se traduce en críticas muy duras hacia, bueno, propuestas de reforma claves. La ley de 8 horas, la ley de formación de los liceos departamentales. Eso generó lo que a mi juicio es una leyenda, que es la idea de, bueno, un Rodó ideólogo conservador. No creo que haya sido un ideólogo conservador, pero miremos la sensatez, la sabiduría de Rodó para enfrentar ese latiguillo de conservador. Dice Rodó en 1912, enfrentando la acusación de conservador: estaba hablando del gobierno de Valle y Ordóñez, del que ya estaba muy distanciado, es un gobierno de espíritu esencialmente impetuoso y audaz. No digo esto con el espíritu ni con los propósitos de un conservador. No lo soy, no creo serlo. El calificativo, y miren esto que es maravilloso, porque la vigencia de esto, el calificativo de reformista, de progresista, de liberal, como el calificativo de conservador, son términos esencialmente relativos, que no encierran significado alguno si no se los refiere a cierto tipo de comparación y a cierta realidad política y social. Eran conceptos relacionales, no se podían definir si no era en relación a otro. Es la independencia, termina Rodó, del criterio individual y no la pasión de lo nuevo la que nos impedirá siempre enrolarnos en ningún dogmatismo, viejo ni nuevo, especialmente cuando se trate de analizar las fórmulas que salgan de los congresos de los teólogos. Allí estaba hablando de la Convención Vallista. Bien, y yo acá efectivamente quiero terminar. Rodó, reitero, no tuvo como eje central de su vida la política, pero sin embargo abrazó la política con pasión, la abrazó como un colorado convencido. Incluso
apostó a Valle y Ordóñez en las dos oportunidades que fue electo presidente de la República, pero luego se distanció y llegó al distanciamiento personal. Eso llevó a que Rodó quedara en la vereda de enfrente dentro de un Partido Colorado fracturado en el momento crucial de 1913, con un Valle herido en lo personal, la muerte de su hija, con un Valle que respondía al drama personal redoblando las reformas, el colegialismo, y con un Valle que nada menos que en la mitad de su gobierno debería enfrentar a una crisis económico-social muy dura. En ese contexto, Rodó está enfrentado a Valle, Rodó abona el coloradismo anticolegialista y Rodó es acusado de conservador. Sin embargo, lo que finalmente vemos es un Rodó que tiene una definición que no es otra que un liberal puro y duro. No es un ideólogo, su búsqueda no es la de construir, digamos, un partido nuevo, de vencer a Valle en la vida política. Es un discutidor de ideas, es, de alguna manera, una voz liberal confrontada. Es, bien, alguien que empezaría, a partir de su muerte, cuando se va de Uruguay, se va nada menos que el 14 de julio de 1916, fecha clave, los 14 de julio eran la gran fecha nacional por entonces, se va y en una carta a uno de sus mejores amigos, Juan Antonio Zubillaga, le dice: me voy de la patria y de Valle. Sin embargo, se iba 16 días antes de una elección decisiva, la primera elección con voto secreto, en donde, más allá que se elegían los integrantes de la nueva constituyente para reformar la Constitución, lo que estaba en juego era, el plebiscito sobre las reformas vallistas. Y ahí, 16 días antes, Rodó se va para no volver. No era la opción de un dirigente político, no era la opción de un ideólogo que estaba jugando su vida y la vida de su partido por muchos años. Era otra opción, era una opción que transitaba por otro mundo. Y curiosamente, Rodó, hasta el día de hoy, ha sido debatido y los usos públicos de la memoria de Rodó han quedado entreverados muchas veces en discusiones políticas, ideológicas, que una y otra vez tratan de encasillar a Rodó. Ardao, que era un rodoniano puro y duro, desde la izquierda nacional siempre trataba de responder con alegatos de reivindicación rodoniana a esa idea persistente de que Rodó era un ideólogo del liberal conservadorismo. Y una y otra vez Ardao también se enfrentaba a aquellos que querían encasillarlo por el otro lado y decir, bueno, Rodó es el núcleo duro de la confrontación con el vallismo. Y sin embargo, y con esto termino, yo creo que Rodó, más allá de sus pasiones políticas que las tenía, como suele ocurrir con muchos hombres, sobre todo con hombres complejos, resistía y resiste bien, creo, a un encasillamiento ideológico rígido. Por eso, renovar la lectura de Rodó en el siglo XXI también significa buscar un Rodó más hondo, más fino. Yo creo que ahí lo que se va a encontrar, pero está en debate, es un liberal que entendía el liberalismo como aquello que en los ensayos liberales se diría, un liberal que entendía el liberalismo como alguien que tiene el propósito y la convicción de escuchar al que opina distinto, y como alguien que cree decididamente que la política nunca es la idea de que el fin justifica los medios, sino por el contrario, la política es, en su visión, la idea de que son los medios los que finalmente justifican el fin. Muchas gracias.
Y no solamente era un liberal con esas características que coincido plenamente contigo, sino que estaba convencido de la fuerza de las ideas para cambiar realidades, ¿no? Exacto. Siempre y cuando las realidades no se alejaran demasiado de las ideas y viceversa. Exacto. Y eso me parece que nos sigue haciendo pensar a todos. Y no encasillar. ¿Qué te parece si dejamos para otra ocasión Sí. el retorno de los restos de Rodó a un partido colorado gobierno que ya lo recibe más reconciliado y a su vez más encarnizadamente en contra de alguna de sus características? Porque de las dos cosas había dentro del Partido Colorado. Rodó sigue viviendo. Sigue vivo. Ya cuando retorna es un escándalo. Sigue. En la balsa de Caronte y en cualquier otra. Sefiri.